¿Qué hora es? Bueno, con mi teléfono ya 4 y lo 20. probaba. Sí, ya hemos hecho. Entonces ya está. Ya está, ¿no? Está grabando. Bueno, vamos a empezar a grabar, es que si no. ¿Ya, María? Hola, ¿qué tal? Daros la bienvenida a este nuevo video podcast. En esta ocasión, pues nos acompaña una antigua compañera de Contalento, amiga y proveedora del software de gestión de talento que usamos nosotros para hacer evaluaciones, que se llama HRider, y que nos va a acompañar el día de hoy. Así que, Alicia, lo primero, darte las gracias por acompañarnos y te hemos robado, te hemos atracado para que vengas aquí a estar con nosotros. Hoy el objetivo de este video podcast, como viene en el título, vamos a hablar de algo que tú conoces muy bien, que es como tanto desde tu punto de vista, y ahora sí que te presentas un poco el trabajo que realizas en HRider, etcétera. Pero bueno, nosotros como consultora de recursos humanos pues nos encontramos, ¿no? De que es como las empresas pues están evolucionando cada vez más a trabajar la gestión de, no solamente el desempeño, sino la gestión de competencias, ¿no? Y dentro de la gestión de competencias, pues un punto súper importante que es, bueno, pues el ir evaluando el talento y viendo cómo mejoran, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar hoy un poco, de tanto tu experiencia desde un lado de la mesa, ahora pues la experiencia que tienes a nivel internacional también, tanto con empresa final como con consultoría, etcétera. Y bueno, un poco tu punto de vista, si te parece, ¿vale? Así que para empezar, te presentas un poco y nos cuentas. Bueno, pues yo soy Alicia, como decía Miguel Ángel, trabajo en HRider. Mi posición dentro de HRider es de Strategy Partner Manager, que consiste básicamente en gestionar y liderar un poco el equipo que se encarga de trabajar con consultorías. Al final en HRider, como bien decía, trabajamos tanto con cliente final pues, como consultoras como vosotros, y yo soy la que se encarga un poco de establecer esas relaciones estratégicas con este tipo de consultoras, pues tanto aquí en España como en el resto del mundo. Entiendo que, bueno, por eso también funciona muy bien vuestro negocio. Cada vez más, ¿habéis visto una evolución o hay una evolución en esa parte de gestionar el talento, de evaluar el talento? No sé, que yo a veces tengo la sensación, claro, de lo que nosotros vemos, pero claro, vosotros tendréis posiblemente una visión no solamente a nivel nacional, sino internacional. Sí, cada vez hay muchísimo más interés por parte de las organizaciones a la hora de evaluar el talento, sobre todo porque al final tener esa evaluación del desempeño es clave para poder tomar decisiones. Hasta el día de hoy muchas de las decisiones que se tomaban en las organizaciones eran basadas en intuiciones, en pues creo que esta persona tiene un buen desempeño, creo que tiene un buen rendimiento, creo que a la larga puede tener potencial, pero no había un dato sólido en el que basarse y sobre el cual tomar esas decisiones. A raíz de darle muchísima más importancia a estas evaluaciones, pues es mucho más fácil llegar a esas conclusiones y decir, pues oye, no es que yo sospeche o intuya que tienes un buen desempeño, es que lo hemos visto, porque hemos hecho una evaluación, pues ya bien sea 90, 180, 270 o 360, y lo hemos visto en tu informe, tanto para bien como en el caso de personas de las que hay que prescindir, y muchas veces tampoco tenemos argumentos suficientes o lo suficientemente sólidos como para decir, oye, que no estás tirando aquí. Pues en vez de así podemos hacer una evaluación y decir, oye, es que aquí están los resultados de tu desempeño y esto no encaja con el mínimo que esperamos en la organización para personas que puedan ocupar tu puesto. Entonces sí que es cierto que al final se le da cada vez más importancia y también cada vez más fácil. Antiguamente hacer una evaluación del desempeño en un Excel te podía llevar meses y meses y meses de trabajo. El índice de participación luego no era el que esperaba, pues porque al final tampoco es lo mismo hacer una evaluación manualmente o hacer una evaluación en Google Forms, como se hacía ya en los últimos años, que ahora contar con un software que en 3 días puedes lanzar una evaluación y en 5 minutos la persona que sea la puede responder. Entonces, aumenta el interés, aumenta las facilidades que se le pueden ofrecer, pues es inevitable que cada vez más organizaciones quieran llevar a cabo este tipo de procesos. Y por poner una de las cosas que de hecho yo ayer con un cliente nos planteaba este dilema, ¿no?, principal, ¿no? Uno de ellos era la base, que era, ¿es lo mismo desempeño que competencia? Y desempeño, competencia y valores, ¿no? Como, claro, porque muchas veces nosotros nos damos cuenta que primero hay que empezar a saber qué nivel o qué cultura de evaluación tiene la organización, pero también establecer un lenguaje común, ¿no? Entonces en el lenguaje común hay unas cosas que siempre nos dicen, quiero evaluar, pues quiero evaluar la fidelidad de un trabajador. Otros nos dicen, quiero evaluar la puntualidad.
otros nos dicen, no, quiero evaluar el trabajo en equipo. Entonces, claro, lo primero que decimos, espérate, vamos a ver qué es para ti, qué aspecto quiere evaluar y si nos podría un poco... Yo sé que mucha gente que posiblemente no estará viendo lo sabrá, ¿no? Pero la diferencia en que existe entre valor, competencia y desempeño y si a lo mejor, si tiene eso un hilo conductor, puede tener un hilo conductor más que una diferencia muy estancada. Al final, tal y como nosotros lo planteamos, la evaluación del desempeño recoge principalmente la evaluación de esas competencias que tú mencionas, que serían, pues como dices, liderazgo, trabajo en equipo, negociación, habilidades un poco más técnicas a la hora de llevar a cabo pues las tareas correspondientes a tu puesto. Aún así, sí que es cierto que, al menos en mi experiencia, en el 90% de los casos, cuando se evalúa desempeño se aprovecha para evaluar valores, pues como dice, pues no sé, el compromiso que tiene con la organización, la fidelidad. Y a veces, aunque en España en mi experiencia eso no es tan común, sí que igual en Latinoamérica un poco más, también para valorar pues tipo políticas, eso de puntualidad, de si cumple o no con el horario. Normas a lo mejor más de internas, sí, ¿no? más ese aspecto interno en cuanto a esas políticas y a esas normas. Entonces, tenemos pues eso, los valores que irían un poco más ligados pues al final a esa misión y a esos valores que tenga la organización. Luego las competencias, que sí que están más ligadas al desempeño o al rendimiento que tiene el evaluado en esta ocasión. Y luego la evaluación del desempeño, que englobaría esos dos aspectos. Y luego, pues bueno, también hay organizaciones que aprovechan y evalúan objetivos, que ya aprovechan dentro de esas competencias como que las subdividen en diferentes bloques, que sí, soft skills, hard skills, competencias más técnicas. Pues ya depende un poco al final de cómo lo quiere organizar, porque cada organización tiene la libertad de decidir cómo quiere plantear ese formulario y esas evaluaciones. Luego el tema de ya la palabra evaluar, ¿no? Que yo creo que a mucha gente ya le dice, oye, vamos a hacer una evaluación y yo no sé si se nos viene en la memoria esa imagen de pequeños cuando venía te tengo que evaluar un examen y tanto, entiendo yo, tanto la persona que evalúa como la propia evaluada, entiendo que eso le empieza le ya... impacta, le sí. impacta, ¿no? Y ¿cómo se podría minimizar eso? Es decir, ¿cómo al final? Porque claro, muchas veces la evaluación, hablando de una evaluación formal, no de una evaluación continua, que la evaluación continua posiblemente sea mucho más natural, ¿no? Más tipo feedback, etcétera, ¿no? Pero si pasamos a un modelo de evaluación más formal, donde creo que sí es necesario sentarse, el poner un poco vamos a como cuando llevas el coche al concesionario, mira, vamos a ver cómo estamos, ver cómo está. pero bajo unos parámetros, ¿no? ¿Cómo la gente, no sé, cómo piensas que eso tensa un poco la organización? A ver, depende mucho de cómo lo plantee la organización. Hay organizaciones que ya tienen esa cultura muy interiorizada y al final, si lo planteas en positivo, no deja de ser algo genial que tu organización se preocupe por ti, se preocupe por tu desempeño, se preocupe por saber en qué punto estás, en base a los resultados que estés obteniendo te puedan decir, pues mira Miguel Ángel, si quieres llegar a obtener este puesto necesitas hacer esto, estos son los siguientes pasos, vamos a trabajar en este plan de acción. Entonces, si se plantea en positivo, es algo que tiene un muy buen impacto, tiene muy buena participación y además la gente como que está un poco ansiosa ahora que, por ejemplo, llega la época de final de año, que es donde más recurrentes suelen ser este tipo de evaluaciones. La gente lo agradece, pero lo agradece eso, si lo has planteado en positivo. Hay muchas organizaciones que además lo tienen ligado pues igual a una bolsa retributiva, ¿no? retributiva, y entonces como, venga, a ver qué me sale, que algo voy a pillar seguro. Si lo planteas para, vamos a evaluar, para castigarte, para decirte lo mal que lo estás haciendo todo, o porque sobra gente y a ver a quién despedimos, pues evidentemente la sensación que van a tener desde el otro lado no va a ser la mejor del mundo. Yo no he visto casos en los que se haga este tipo de evaluación como llevándolo a ese lado más negativo. Al final no tiene sentido hacer esa inversión de tiempo y de esfuerzo para hacerlo para mal, ¿no? Para los trabajadores. Al final tú siempre lo haces con el objetivo de, oye, venga, queremos mejorar, vamos a saber dónde estamos, vamos a plantear dónde queremos llegar y en medio pues vamos a trabajar en ese plan de acción para ver cómo llegar del punto A al punto B. Luego, normalmente, bueno, en esa fase ya cuando ya se tiene claro que se quiere hacer una evaluación, ya pasa un poco al diseño, ¿no? Normalmente las evaluaciones se suelen traducir en recogida de información, de datos, para que esos datos puedan ser cuantificables y que puedan ser mucho más objetivos, aunque la evaluación pueda pensar que sea subjetiva, bueno, ahí se intenta objetivizar lo máximo posible, ¿no? Con lo cual la herramienta principalmente se traduce en tener un cuestionario. El cuestionario que muchas veces, no sé si las consultoras hemos
hemos forzado a que sean siempre ese tipo de escala Likert, ¿no? Donde a veces son puntuaciones de 1 al 5, de 1 al 10, etcétera. Y te pregunto, ¿piensa que puede haber algún método más sencillo, sobre todo para aquellas organizaciones que están empezando? Donde, claro, donde tú le pongas unas preguntas, donde tú dices, oye, pues sobre comunicación estas preguntas, ¿no? Y unas puntuaciones, ¿no? ¿Piensa que puede haber algún método más sencillo? Por ejemplo, una empresa gallega nos comentaba hace poco, decía, oye, nosotros evaluamos mi plantilla con con una evaluación con 3 rangos, ¿no? Uno lo tiene, no lo tiene o está por encima. Es como algo, dicen, básico, pero funciona. Sí, al final, a ver, también depende desde dónde parta la organización. Hay organizaciones que igual puede ser el caso de esta que me comentas, que están empezando ahora, ahí no les vamos a meter... De hecho está bastante grande, pero decía, hemos aprendido a que las consultoras siempre nos han vendido, tienes que tener unos ratios, unos números exactos, claro, y la gente a veces cuando le das a puntuar del 1 al 5, del 1 al 10 o del 1 al 4, empieza a echar quiniela, le das miedo. Y esto dice, le das miedo, claro, porque... Y eso entiendo que detrás, y ahora si quiero lo vemos, entiendo, claro, detrás de una competencia hay niveles, claro. no hay grados. Sí, o sea, de hecho tú cuando configuras el formulario, por ejemplo, en ese caso que me cuentas son 3 niveles, al final lo que tienen son 3 niveles, pues el primero puntuará 0, el segundo 50 y el tercero 100. Al final eso el evaluador no lo ve, pero la persona que configura la evaluación sí que sabe debajo de cada etiqueta qué puntuación se está dando. Y sí que es cierto que lo más común siempre ha sido la escala Likert, pero por ejemplo en HRider tienes escalas de grados descriptivos donde te aparece la competencia, la definición de la competencia, y luego esos niveles, en lugar de ser etiquetas como tal, son comportamientos. Entonces aumenta mucho la objetividad porque ya no es... como Miguel Ángel cae muy bien, lo puntúa la columna más a la derecha, ¿no? Que habitualmente es la que más puntúa, sino que leo los comportamientos y sí que tengo que decir, oye, pues ¿cumple con estos comportamientos o no? Claro, y ahí sí es cierto que a lo mejor la dificultad radica en definir bien esos comportamientos. Yo creo que facilita muchísimo al evaluador, porque normalmente la persona que evalúa no lo hace cotidianamente, los de recursos humanos sí saben un poquito más de qué va la historia, ¿no? Pero las personas que tienen que tirarse a hacer una evaluación, o bien sea 90 grados, 180, la que sea, al final le tienes que dar una... O sea, esa inversión la tienes que hacer al final, sobre todo si la vas a hacer una vez al año, hazlo bien, ¿no? Es como si tienes que invertir, no sé, 5 horas, porque al final tampoco, sobre todo si cuentas con un software, no tardas más de ese tiempo en formular un modelo, sobre todo si ya tienes claro que quieres evaluar. Otra cosa es que venga gente, que también es el caso, que dice, oye, es que yo quiero evaluar el desempeño, porque pues me han dicho que es lo mejor, pero no sé por dónde empezar. Evidentemente ahí sí que vas a necesitar primero asentar las bases de, vale, ¿qué quieres evaluar? Porque igual yo te digo, pues vamos a evaluar trabajo en equipo, y ahora en tu organización no se trabaja en equipo. Claro. Sí, o te digo, vamos a evaluar liderazgo, y en tu organización tenéis una estructura horizontal en la que no hay líderes. Entonces tienes que asentar muy bien las bases de qué quieres evaluar, y también algo que no habíamos mencionado, de qué mínimo esperas, porque no es solo decidir qué quieres evaluar, sino qué mínimo vas a requerir. Claro. Porque luego el resultado de la evaluación fluctuará en función del mínimo que tú hayas establecido. Va a tener que poner un patrón para decir, oye, para esta posición, porque de hecho, eso también otra cosa súper interesante, no podemos medir a todo el mundo, es decir, mejor dicho, los mismos puestos de trabajo por el mismo requerido. Es decir, los requerimientos posiblemente irán fluctuando. Varía, claro. Ni siquiera por las mismas competencias. Al final, pues tú de un líder esperas que tenga liderazgo, esperas que tenga capacidad de negociación. De un mando operario no esperas que tenga liderazgo ni esa capacidad de negociación porque no la necesita. Pero igual sí que en trabajo en equipo necesitas que puntúe lo máximo. Pues yo que sé, imagina que él trabaja en la típica fábrica en la que el trabajo de uno depende del otro, y necesitas que sí o sí esté muy coordinado y haya esa cohesión entre los compañeros. Pues obviamente para esa competencia y en ese puesto en concreto, el requerido mínimo que les marque será mucho más alto. Y una vez que ya tengamos ese cuestionario, con ese, vamos a llamarle, con ese comportamiento observable, esa chuletilla, ¿no?, que te pueda servir de guía a los evaluadores, o incluso, que tampoco lo hemos hablado, entiendo que te evalúan, pero tú también te autoevalúas, que entiendo que también, creo que eso es sano también, de que tú cómo te ves frente a lo que me miden y cómo me ven los demás frente a mi comportamiento cotidiano de mis tareas, mis funciones, ¿no? Ahora ya se lanza, ¿no?, o se quiere lanzar, porque claro, ahí es la fase, mejor la más rápida, o es rellenar un cuestionario, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, como hablábamos antes, hay que, hasta llegar ahí hay un proceso que entiendo que importa muchísimo, que es la comunicación a la plantilla. Sí.
ese eliminar esos miedos. La formación también a esos evaluadores, ¿no? Para que no haya ningún tipo de distorsión, sobre todo que aumente la involucración, ¿no? O que se le dé la importancia que se le debe dar, ¿no? Sí, sobre todo con los managers al final. Si los managers de los equipos, que son los que tienen que bajar un poco esa idea a los equipos, no creen en lo que se está haciendo, difícilmente eso puede llegar a buen puerto. Al final eso es algo que yo aprendí aquí, por suerte, y me llevo esa idea también a donde voy, porque es que creo fervientemente que o el manager cree en eso y lo baja a su equipo, o si yo tengo que hacer una evaluación y mi manager me está diciendo, bueno, sí, pero esto no va a servir para nada, lo puedes hacer a voleo, en 5 minutos está hecho, y le estás restando la importancia que tiene, pues al final yo también se la voy a restar. Claro. Entonces muy importante esa comunicación y compartir, ¿no? Al final el objetivo de la evaluación, que no es solo vamos a hacer una evaluación del desempeño, y es importante por qué la estamos haciendo, para qué queremos conseguir con esto, porque al final no solo beneficia a la organización a nivel global, sino que también te beneficia a ti. O sea, a mí me beneficia saber en diciembre cómo ha sido mi desempeño a lo largo del año. Claro. Y saber mi propia percepción del desempeño, saber la percepción que tienen mis superioras, saber la percepción que tienen mis compañeros, si hubiera clientes tanto internos como externos, también saber esa percepción. Y luego incluso hacer comparativas, porque muchas veces la autopercepción que yo tengo de mí misma no es compartida por el resto de roles que me están evaluando. Bueno, incluso compararte si este proceso ya es natural dentro de la propia organización, comparar un periodo de evaluación con otro. Es decir, ir comparando, pues oye, pues cómo ha sido mi evolución dentro de la propia... De hecho, nosotros en HRider ofrecemos un informe personal histórico, que lo que hace principalmente es eso, es comparar cómo ha ido evolucionando el desempeño a lo largo del tiempo, aquellas competencias en las que la tendencia siempre es a puntuar más alta, aquellas en las que siempre tiendes a puntuar un poco más bajo. Luego incluso puedes comparar, porque lo ideal tras cada evaluación es que trabajes en un plan de acción. Entonces luego puedes ver si ese plan de acción ha tenido o no los resultados que se esperaban, porque si yo ahora en diciembre imagina que puntúo bajo, no sé, en comunicación y en trabajo en equipo, y hago un plan de acción sobre esa competencia y el año que viene vuelvo a puntuar igual, pues o yo no me he tomado muy en serio el plan de acción o algo ahí ha fallado. Y hablando de esa parte, ¿no? Ya imaginemos que ya hemos hecho ese proceso, hemos formado a la plantilla, a los evaluadores, hemos lanzado o comunicado bien a la plantilla, bueno, que hay un periodo de evaluación, que hay 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, el periodo de evaluación que se quiere hacer y autoevaluación. Ya eso finaliza y yo no sé si viene una de las etapas más complejas, que es la de bueno, ya tengo, por llamarlo, la sustancia. Y ahora, claro, eso es lo que me dice, por un lado, lo que espera la persona evaluada, la información. Por otro lado, no solamente espera la nota, vamos a llamarlo de alguna manera, sino que espera algo más. Y ahí sí creo que ya pasa a ser, ya no deja de ser un trabajo que no sea compartido, pero un protagonista alto a ser la persona que evalúa, porque ahí tiene que empezar a pensar qué puedo hacer yo, porque ya tengo información, y cómo le voy a transmitir esta información. No solamente la nota, sino qué vamos a hacer, ese plan de trabajo, plan de acción. O sea, es verdad que hasta ese momento, hasta el momento de lanzar la evaluación, al final el 90% de la responsabilidad recae sobre el equipo de recursos humanos, que será el que se encargue de lanzar la evaluación. Cuando ya tienes los informes, en alguna organización se da, en mi opinión no es lo ideal es que te dé feedback la persona que está trabajando contigo codo con codo, y no la persona del equipo de recursos humanos que en realidad no comparte contigo tu jornada, pero bueno, hay organizaciones que deciden hacerlo así. Pero está claro que ahí la involucración de los managers es imprescindible. Al final necesitan analizar esos informes, necesitan pues incluso también ver, porque cuando el manager analiza el informe no solo analiza el resultado de la persona, sino también la percepción que él ha tenido de esa persona frente al resto de roles. Yo he visto informes en el que el manager ha puntuado, pues por ejemplo, muy bajo, en cambio compañeros, subordinados y clientes, a ver, no han puntuado sobresaliente, pero sí bastante más alto que el manager. Y cuando yo he visto ese informe he pensado, ¿yo qué hubiera hecho? Porque hay gente que dirá, bueno, pues esta es mi idea y yo voy a defender la muerte, pero también es el momento de plantearte tú como manager cómo lo estás haciendo, cómo lo quieres hacer, y por supuesto tener en cuenta que al final la persona que tienes enfrente es una persona que tiene sus emociones, claro, tiene su vida, tiene que luego no es tan fácil como llegar y decir, pues sobre 100 ha sacado una puntuación de 40, esto está muy mal. ¿no? Claro, y encima, oye, mal aquí, no, y aparte que eso entraremos, el cómo se le comenta ese feedback, pero como bien comentas, también el manager puede ser consciente o no de, oye, casualidad o no, pero tal vez
yo mi equipo he sido demasiado estricto con ellos cuando el resto de mis colaboradores, clientela, proveedores lo está viendo bien y ojo, a lo mejor tenemos... Puede pasar que sea muy exigente, puede pasar que sea muy benevolente, puede pasar que no se haya explicado bien el para qué de la evaluación y las competencias que se van a evaluar y luego lo que para ti sea, pues, trabajo en equipo, volviendo a la que estamos usando, para mí sea diferente. Entonces, si no compartimos la misma definición de lo que es trabajo en equipo, evidentemente no lo vamos a puntuar de forma objetiva, entre comillas, teniendo en cuenta que cada uno va a tener su percepción. Yo entiendo que la parte de formación, sobre todo para los evaluadores, debería ser similar en toda la organización para que quede muy claro. Oye, aquí en nuestra organización trabajar en equipo significa esto, Sí. Independientemente ya del grado, que ya potenciarás tú un grado mayor o menor, Sí, depende eso del ya... día a día, pero que sepamos qué significa aquí, que no significa en el otro sitio. Al final, igual que se comparte esa visión y esos valores y esa misión que es clave, que todos estemos alineados y tengamos claro, pues igual que aquí tenéis claro cuál es la cultura de Contalento, yo tengo claro cuál es la H-Rider, que tengamos claro que igual para vosotros trabajar en equipo es algo diferente de lo que lo es para mí. Claro. Por ejemplo, o sea, en ese ejemplo, sin ir más lejos, yo tengo compañeros repartidos por todo el mundo. Pues para mí el concepto de trabajar en equipo igual es más esa conexión en teletrabajo y poder hablar con mis compañeros de México o de Colombia como si lo estuviera en la oficina. Y es algo que yo, que no estaba acostumbrada cuando venía de aquí, al principio me costaba y tenía compañeros en Barcelona y decía, llevo 2 semanas sin hablar con mis compañeros. Claro, y es como, oye, pues te tienes que acostumbrar que ahora trabajar en equipo aquí es algo diferente a lo que tú estabas acostumbrada. Claro, tiene que adaptarse en todos los niveles y independientemente, sobre todo las organizaciones que son más complejas, que tienen diferentes centros de trabajo, en fábrica, a lo mejor por llamarlo en tienda o incluso en oficinas, ¿no? Como tal, ¿no? En ese sentido. Y con ese, bueno, ya en esa etapa de diseñar ese plan de acción o dar feedback, ¿lo tiene que hacer exclusivamente, bajo tu criterio, el manager o tiene que hacerlo en colaboración con la persona evaluada? Es decir, el plan de trabajo, porque al final hay una evaluación, pero luego hay un plan de trabajo y ese plan de trabajo entiendo que tiene que tener objetivos, tiene que tener unos indicadores, tiene que tener un paquete de acciones. ¿Y eso quién lo decide? Porque al final es un tema, creo que el más complejo, Sí, porque es lo que tú comentabas delicado. antes, ¿no? Después, sobre eso, el año que viene vamos a trabajar. Y sobre eso, si el año que viene estamos en el mismo punto, no hemos evolucionado, hemos perdido el tiempo. Y puede ser error del evaluador o error de la persona que a lo mejor ha sido evaluada que no ha seguido el proyecto. Pero ¿cómo se consensúa? Mira, aquí sí que te diría que hay un 50-50 y hay organizaciones en las que directamente el manager trabaja en el plan de acción y llega al colaborador y le dice esto es lo que tienes que conseguir para el año que viene. Punto. Y punto. Y hay organizaciones, que es por lo que yo abogo, en las que sí que se tiene en cuenta qué quiere hacer el colaborador, teniendo un marco de trabajo en lo que queremos conseguir y se tiene en cuenta su opinión. De hecho, yo cuando me preguntan, lo que digo siempre es que primero el colaborador trabaje sobre su plan de acción y luego el manager lo valide, pero darle la oportunidad de forma proactiva decidir qué quieren hacer, cómo quieren hacerlo. Pues no sé, igual tú me dices, tienes que ir a clases de inglés los lunes de 6 a 7 porque es en esta academia que yo de 6 a 7 tengo yoga y es que no voy a ir a las clases de inglés. Te voy a decir que sí, después va a ser que no. Entonces dime que tengo que mejorar el inglés, pero dame un poco la libertad de yo decidir si quiero ir a academia, si quiero dar clases desde mi casa, si quiero entablar conversaciones, pues como hay en grupos de simplemente conversación. En mi opinión, lo ideal es tener en cuenta la vida del colaborador, es que al final tiene una vida detrás de lo que tú estás viendo como solo trabajador. Y eso una evaluación, ¿cuántas veces al año a nivel formal se debería hacer? ¿Una? ¿Varias? Mínimo una, y si se puede yo lo haría semestral. Al final el desempeño varía mucho, o sea, mi desempeño este último trimestre es muy diferente a mi desempeño en el primer trimestre. Y en mi caso además, conforme más pasa el tiempo, también más aprendo sobre mi puesto, pero quien lleve 20 años en el mismo puesto, seguramente también tenga un desempeño muy diferente. Y también sirve para saber, pues, oye, ¿por qué Miguel Ángel en el primer semestre siempre tiene un desempeño más alto y en el segundo no? Claro. Pues igual en tu vida, de forma recurrente, en el segundo semestre pasan cosas que te afectan y que si solo lo evalúas en diciembre, no llegas. Y aparte de eso, que si yo ahora en diciembre evalúo a mi equipo y evalúo el desempeño de todo el año,
Yo no me acuerdo de qué hicieron en enero, qué hicieron en febrero, de qué hicieron en marzo. Te ciñes un poco a lo que ha pasado. Me voy a quedar con los últimos meses. Y tampoco es justo, porque igual estos últimos meses han flaqueado un poco, pero en cambio al principio de año lo estaban dando todo. Y a mí eso es inevitable que se me olvide. Pues nada, Alicia, un poquito más. Yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? Un poco qué significa o cómo se debería hacer una evaluación, ¿no? Desde nosotros como consultora, y que nos ayudáis en ese proceso con las herramientas al fin y al cabo, porque necesitamos esas herramientas cuando trabajas con muchas personas, cuando quieres, como tú comentas, muchísimo. El mirar un histórico, el que quieres sacar informes, el que puedas hacer el plan de acción, el que puedas tenerlo todo en un sitio que al fin y al cabo te aglutina toda esa información y nos las pone en disposición para poder analizar y tener esa historia, ¿no?, del trabajador. Y hemos aprendido, yo creo que también un poco a entender cómo la importancia que tiene hoy en día para las organizaciones, no solamente el dato, sino el foco a la persona, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que tú comentabas, ¿no? El foco a esa persona que tiene su vida, que le impacta el resultado, que le impacta para mejorar si queremos crecer, y que sobre todo le impacta para que, bueno, para que al final sea una entienda también pues cómo va en la organización, que yo creo que esa es la parte más motivacional, ¿no? Sí, al final el objetivo siempre debe ser mejorar. Y que te encuentres cómodo dentro del equipo. Alicia, mil gracias. A vosotros siempre. Gracias, siempre. Ha sido un placer escucharte como siempre, ¿vale? Pues nada, nos veremos en el próximo podcast. Espero que haya sido de interés. Vaya a ver, como es lógico, que tenemos otros más. Este es el quinto que llevamos ya funcionando. Y nada, esperamos vuestros comentarios, ¿vale? Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Chao.